Bienvenidas y bienvenidos a Fuera de Agenda Podcast, donde hablamos de esas conversaciones incómodas y necesarias sobre el trabajo y las organizaciones. Yo soy Celeste, abogada y especialista en gestión y ambiente. Me apasiona ayudar a las empresas a mejorar, cumplir normativas y dejar un impacto positivo y sustentable. Y yo soy Camila, especialista en gestión del cambio, talento y competitividad. Me dedico a impulsar transformaciones que alineen estrategia, personas y cultura para que las organizaciones saquen lo mejor de sí. Entre el foco macro del sistema organizacional y el micro de las personas que viven y construyen su carrera, vamos a coincidir, disentir y preguntar los que pocos se atreven. Si trabajas, lideras o simplemente te intriga entender cómo funcionan las organizaciones, acá hay un lugar para vos. Esto es Fuera de Agenda Podcast. ¡Arrancamos! Buenas. Parece que ahora paró un poquito el viento y está lindo, ¿o no? Parece. Pero mañana se viene con todo. Hay alerta naranja. Sí. Bueno, aprovechemos a contarle a la gente que estamos hablando desde Comodoro Rivadavia, Chubut, Patagonia, Argentina. Por poquito no nos caemos del mapa, ¿no? Ahí nomás. Mucho viento. ¿Seremos la capital nacional del viento? Sí. Sí. 100%. Digo, sí. Sí. No hay che, pero mira, está de día. Sí. ¿Y qué hora es? Las 7:30. A ver. 7:30 de la tarde. Espectacular. Sí. Cuando empezamos a hacer la grabación del primer episodio, estaba oscuro, frío, sí. ¿no? Bueno. Nos íbamos de noche. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Volviendo a foco. Hagamos foco. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy bueno, que vamos a hablar equipo de trabajo. Pero vamos a hablar de la verdad incómoda del equipo de trabajo. ¿Quién es tu equipo de trabajo? Y cuando hablamos de quién es tu equipo de trabajo, ¿a qué estamos haciendo referencia? Che, ¿tu equipo de trabajo es el que está en el organigrama? ¿O tu equipo de trabajo en tu organización va más allá del que está sentado al lado tuyo o del que forma parte del área en el que laburas? Entonces ahí podemos hablar un poquito de esto que veníamos retomando en otros capítulos de trabajar en silo. Vos te querés ir a la serie, dale con el capítulo, dale. El otro episodio. Sí, verdad. Pero bueno, son sinónimos. Aplica, en este contexto, en Fuera de Agenda Podcast. Aplica porque estamos fuera de agenda. Entiendas que capítulo es sinónimo de episodio. Justo para mí que me gusta conceptualizarlo todo. Bueno, ya que estás conceptualizando, sí. ¿Qué es trabajar en silo? ¡Apa! Trabajar en silos. No. Bueno, trabajar en silos se le dice cuando las organizaciones... Voy a ordenar mis ideas en la mente y ahora voy a decir, trabajar en silos es como una metáfora que se usa habitualmente en las organizaciones cuando trabajan de manera departamental, como por gerencias de especialidad. Por ejemplo, finanzas trabaja con finanzas, recursos humanos con recursos humanos, operaciones con operaciones. Entonces, y hay, no digo nula, pero escasa comunicación entre las gerencias. Es como que se ve, si lo viéramos gráficamente, trabajar en silo sería trabajar verticalmente. Sí, ¿Y por qué como por pilares. Exacto. Funcionales de especialidad. Exacto. Sin tener en cuenta qué influencia tiene lo que hace determinada área con cómo influye esa actividad en otra área, ¿no? Y hay que entender que las relaciones en una organización están interrelacionadas. Y cuando hablamos de interrelaciones, casi imposible que lo que hago, algo administrativo muy mínimo, sí, no tenga impacto en lo que hace otra área. Claro, a ver, el problema no es que no existe la comunicación, o sea... No. Retomando esto que vos decís, vos tenés una organización que si la tuviéramos que ver en un dibujito, veríamos cada una de las gerencias como un pilar que sostiene un objetivo común, se supone, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que eso es exactamente lo que vemos incluso en los organigramas. De hecho, vos tenés el gerente general, depende de qué tan... extenso sea, sí. Sí, depende del tamaño de la organización, vas a tener mayores niveles de gradualidad jerárquica o no. Pero lo que digo es,
vamos a hacer un prototipo piramidal y vas a tener el CEO, el gerente general, un sándwich de gerentes, unos jamones de mandos medios, que pueden ser, en el caso de que la organización sea mediana grande, vas a tener un gerente, capaz un superintendente, un jefe o gerente, líder, jefe. Después vas a tener a lo mejor coordinadores y analistas. Ese sería como, y asistentes. Eso sería como lo máximo en amplitud, ¿no?, que podés llegar a conseguir. Ahora, a veces cuando las organizaciones son más chicas, esa gradualidad es más chata y capaz no tenés un gerente y tenés el gerente general y los jefes directamente. Bueno, va a depender un poco de la naturaleza de la organización. El punto es que por cada línea de gerencia va a tener como un objetivo que se supone nutre al objetivo general de la organización, y entonces lo va a dar todo para cumplir esos objetivos que son responsabilidad del área, y no necesariamente va a trabajar en equipo o de manera con sinergia con las gerencias hermanas, ¿no? Entonces, haces un montón, pero no lo haces involucrando genuinamente o cuando lo haces, colega. No lo haces teniendo en cuenta el impacto que va a tener esa actividad. Claro, eso es lo que digo. Es como, por ejemplo, quizá no tenemos muy en cuenta que si hubo algún estatus nuestro, como nos casamos o tuvimos un hijo o alguna situación que puede modificar nuestra liquidación de sueldo, poder avisarla a la organización en tiempo y forma para que después ese proceso de liquidación, ¿no? Una situación que no tenemos muy en cuenta, cómo puede llegar a impactar en otra área que quizá cuando damos esa noticia muy... Ok, ¿no? Voy a barajar ya de nuevo para entender tu ejemplo. Vos decís, a lo mejor un colaborador de la organización se casa o tiene un hijo. Eso tiene una composición diferente en el recibo de sueldo. Entonces tiene unas novedades. Esas novedades se cargan y Recursos Humanos cumplió con el proceso de liquidación, pero las novedades no las avisó con anticipación. Entonces de pronto, depende del volumen y la envergadura de la situación, Finanzas se va al día de pago y tenía que pagar 10 pesos, tenía presupuestado pagar 10 y el día de pago de sueldos tenía que pagar 35. Sí. Y entonces se genera un desequilibrio porque Recursos Humanos hizo el proceso y dijo, yo lo hice, es tu problema, ¿no? Pero en realidad el problema es de los dos. Es de la organización. Claro, como por ahí no se tiene en cuenta el impacto que cuando, no sé, estamos relevando novedades o algo muy importante en los procesos, poder transmitir a toda la organización el rol. ¿Cuál es tu responsabilidad? Esto de el referente de Recursos Humanos o el HRVP, ¿no? En el caso que sea, puede ser también otra área dentro de Recursos Humanos que tome Pobre estas Recursos novedades. Humanos, le mandamos un besito y un corazoncito de recursos. No, estamos un ejemplo, porque siento Pero que siempre a veces... somos el ejemplo. No, acá lloro. Porque a veces como miembros de una organización no entendemos la responsabilidad que tenemos es nuestra responsabilidad, no puede estar el referente, ¿tenés uno para contarme? ¿Te vas a casar? ¿Pensás tener un hijo? ¿Hay esta situación? ¿Vas a cambiar de número de... no sé, situaciones? Es que Recursos Humanos no avisó. Claro, bueno, tal cual. Entonces, tener en cuenta cierto tiempo en donde uno sabe que se liquidan sueldos, bueno, no siempre se sabe, ¿ves? Por eso está bueno estar muy empapado, para que toda la organización pueda cumplir con sus objetivos, colaborar. Ahí va. Esta sería una visión horizontal y no vertical versus lo que... Yo creo entenderte, pero creo que también en la conversación hablamos de varios temas al mismo tiempo. Así que voy a recapitular. Digo, por un lado, tenemos como la situación desafío, si se quiere, de las organizaciones trabajan en silos. Que básicamente es esto que vos decís. Yo cumplo con mis objetivos, pero no estoy dimensionando el impacto que genero o no estoy haciendo conversaciones de valor aguas arriba para que lo que me impacta cambie para que me impacte mejor y no genere una ruida, una piedra en el zapato. Eso sería como por un lado. Ahora, la situación que una organización le gustaría habitar es que la organización funciona como un sistema. Y en ese sentido, si yo funciono dentro de una organización que es sistémica,
entonces el equipo de trabajo no es el que está establecido en tu organigrama. Tu equipo de trabajo es todas las personas o todos los actores que están involucrados en aquellos procesos en los que vos sos responsable de que el proceso ocurra, situación primera, y situación segunda en todos los procesos que la organización definió que vos tenés que intervenir y dar algún tipo de soporte o cumplir algún tipo de rol, que tenés que intervenir. Entonces acá viene una verdad incómoda, creo yo, que es qué difícil es poder como quitarte esta venda e identificar que tu equipo de trabajo no es el que figura en tu organigrama, sino que el equipo de trabajo es... Y que no tenés un equipo de trabajo, tenés tantos equipos de trabajo como procesos estás involucrados. Exacto. O objetivos tengas que cumplir en relación a esos procesos, ¿no? Es revelador esto, parece inocente, pero no lo es. Digo, imagínate que vos vas a una empresa. En la última empresa en la que estoy trabajando ahora es como que hice el clic. Porque la que es mi jefe se sentó y me dijo, mira Cami, nosotros tenemos este objetivo que es organización. Pertenecemos a esta gerencia, pero nuestros equipos de trabajo son fla. Y yo dije, claro, pero no están en el organismo. No, o sea, esta es la reflexión que hago ahora con vos. Que no me había pasado nunca antes. Dije, claro, y en esta organización tenemos otro problema, es que a veces nosotros tomamos más responsabilidad de la que nos aplica. Puede estar bien, mal, contextual, digo, ese es harina de otro costal, ¿no? Pero también es incómodo porque pisas un montón de platos que a lo mejor no tendrías que estar pisando. Y también hay roles que están de una forma muy pasiva, que tendrían que estar de una forma más activa, y vos te estás llevando un montón de laburo que no te correspondería, ¿no? Y a veces no sé si, bueno, ahora estoy pensando, ¿no? Pero es una conversación en voz alta. Sí. Está surgiendo. Está fuera de agenda, está fuera del guión. Pero, bueno, es que a veces... Y a veces encima no te llevas, mira, te recapitulo, no te llevas los aplausos de ese esfuerzo que haces, te lo lleva el otro. La verdad incómoda. ¿Viste? Sí, ¿Viste? ¿Quién se lleva los aplausos del logro del objetivo? Sí. Bueno, eso es una tensión. Estamos tocando varios puntos de dolor que se conviven en las organizaciones, pero también uno como responsable o interviniente del proceso, interventor del proceso, debería poder aprender a pedir, porque uno no es todólogo, ¿no? Y también, digo, no es problema de la silla que está cómoda, es problema de qué estás haciendo vos respecto de esa comodidad. Y digo, comodidad entre comillas, porque nosotros, de nuevo, ahí empieza, tenemos internalizado nosotros versus ellos. Es la silla versus claro, yo. No, bueno. Pero no, porque vos podés estar asumiendo ahí que está pasiva. Muy importante que es pero el no. jefe. Che, cuando el jefe tira esta línea, no, porque ellos. O también pasa que cuando tu jefe te dice, no, somos un área de servicio, tenemos que estar a disposición. Sí. ¿No? Entonces es como que vos tenés muy internalizado que siempre tenés que estar disponible, que siempre tenés que cumplir. Y a veces te empezás a dar cuenta, es más, vos te llegás a atrasar en las cosas que son realmente importantes para el área por llevar a cabo responsabilidades que no te corresponden. Y también a veces en ese afán de querer cumplir con un montón de cosas, en esta situación, o sea, sos partícipe de que el otro siga en ese estado pasivo. Por eso conocer el proceso, tener un documento que te diga cómo es, te puede de una manera, mirá, acá esto es así, y esto es por esto. Estaría bueno que esto me lo entregues en tal tiempo. Si no vas a involucrarte, entiendo que esto, no, como pasar la responsabilidad a quien realmente corresponde. Estoy tomando nota porque se me... Sí. Nada, me salen cartelitos. Espera, ahí estoy. Muchas verdades incómodas que estamos superponiendo en la conversación que están emergiendo. Mira. Ordenemos, sí. Primera verdad incómoda. Tu equipo de trabajo no es el que figura en el organigrama. Y digo que es una verdad incómoda porque, como te digo, reuniones de equipos de trabajo en las organizaciones en general se las tenés o las calendarizás con tu jefe directo, digo jefe, pero digo sí, tu líder directo, y
el equipo que depende, ¿no? Pero son poquitas las organizaciones donde te convocan a una reunión de equipo de trabajo donde... Está compuesto por varios áreas. Sí, donde está más de funcionamiento matricial, donde las personas que están participando en esa conversación son todas las involucradas en el proceso. Y creo tiene que ver ahí también con el entendimiento de si tenemos claro cuál es nuestra medición de performance. Digo, cada proceso en el que nosotros somos responsables, se le decía, nosotros tenemos ahí una ficha técnica. Ok, ahora, para identificar o entender si estamos haciendo bien o mal el trabajo, deberíamos tener identificado cuáles son los KPIs, cuáles son los indicadores. Entonces, como pensando en esta situación de si mi equipo de trabajo no es el organigrama, es el proceso en el que estoy, ¿quién es mi jefe? Bueno. Primera situación que genera como un quiebre de mindset, ¿no? Como un paradigma distinto de pisar la organización el día de hoy. Mencionaste algo que es importante, que hablaste de indicador. ¿Por qué es importante el indicador? ¿Qué es lo que nos mide el indicador? El indicador lo que nos mide es a partir de un target, estamos yendo para donde queremos ir, y eso te establece que vos tenés muy en claro el objetivo de ese proceso. Cuando no tenés un indicador, medio que vas a los ponchazos y vas cumpliendo con lo que te van diciendo. Lo más triste es que podés estar haciendo algo que a nadie le importa y que la organización no le ofrece valor. Eso, a donde querés. Sí, es muy, vos estás haciendo un esfuerzo terrible y todos te dicen, muy lindo, pero... Pues te digo una anécdota que me pasó. Mi primer trabajo, así como formal en contexto multinacional, la tuve en una empresa de minería, de oro y plata. Cuestión que yo tenía 22 años, mi primer trabajo, venía con toda la academia encima. Y todas las ganas. Todas las ganas, me quería comer el mundo. Y bueno, viste que yo sigo estudiando después. Y me metí en el primer curso que encontré en ese momento, que era de indicadores, KPIs. Entonces yo sabía que hacer KPIs era re importante, pero claro, tenía 3 meses en la empresa, como que todavía no entendía nada, ¿viste? Me acuerdo que llegué a la oficina de mi jefe. Le mando un saludo a Dani. Mira, no me acordaba. Y le mostré mi sistema de indicadores de el consumo de papel de fotocopia. Porque claro, porque era lo que te impactaba a vos. Claro, es que mi primer rol era ordenar los papeles dentro del legajo en el archivo para y me dice, Cami, me encanta la lógica, pero no nos impacta para nada saber si gastamos una resma más o una resma menos. Le digo, no sé, podríamos alinearnos con medio ambiente. Me dice, sos un amor, pero ya va a llegar el momento donde esto sea funcional. Claro. Pero bueno, te sirvió esa lógica igual para después aplicarla en sí, obvio. Que realmente... Pero mirá, me acordé de Dani. Y qué importante igual cuando armamos... Bueno, ya no me voy a ir a indicadores. Dale. Y no, pero... Lo podemos dejar para otro capítulo. Sí. Indicadores es todo un tema. Pero qué importante cuando armamos un indicador... tener en cuenta este aspecto, no el área, la verticalización. ¿Quién es el cliente de este proceso? ¿A quién le impacta este proceso? ¿No? ¿Sí? O sea, ¿qué interesa medir? No solamente, y ahora volvemos al foco que vos habías hecho con respecto a entonces, ¿quién es el líder o jefe del proceso? No, pero eso está identificado en la ficha de proceso. Lo que a mí me genera como... tipo un quiebre de mindset es ¿quién es mi jefe? Mi jefe es el que figura en el organigrama o mi jefe es el responsable del proceso, porque si es el responsable de ese proceso que está traccionando para cumplir el objetivo, se generan un montón de conflictos, ¿no? Porque en el día a día en las organizaciones nuestra reunión de equipo es con el organigrama, no es con la funcionalidad organizacional. Entonces digo, situación 1. Situación 2. ¿Qué dice mi jefe respecto de los problemas asociados al proceso? Bueno, eso es muy importante. Porque si me llega a mi bandeja de gestión, ¿no? Yo soy líder, mando medio, gerente. Me llega a mi bandeja de gestión un problema que tiene el proceso, con dimensión 1000 o dimensión 0, no importa, llega a mí. Y yo digo, ellos no entienden... Uy, ya empezamos mal, porque vos como líder de organigrama, si querés, estás promoviendo una visión silo de la organización. Y ahí lo que debería decir, ¿y esto cuál es la
el desafío que tenemos respecto de la ficha del proceso. Ahí, digo, cambia todo, porque ahí cualquier líder, bueno, incluso el analista, ¿no? Digo, no, pero todos, el líder en particular. Un peso muy particular. Y porque es muy importante. Crear el inicio de una guerra campal o podés crear el inicio de una conversación constructiva. Totalmente. Más que de una las dos conversación partes, digo, constructiva, ¿no? De una mejora en la organización y en ese proceso. En donde por ahí había algo que estaba muy trabado, que era simple, un ida y vuelta, un acuerdo muy simple, que estaba muy trabado porque había un fogoneo a esto de, no es mi problema, nosotros acá, así, si te preguntan sobre eso, vos tenés otro... le estás dando tus temas, tu prioridad es esta, no esta. Entonces, el analista, ¿sí? O el mando más bajo siempre cumple, o sea, por eso hay un rango de jerarquía en cualquier organización, por más que haya silo o no. Bueno, pero entonces pasando limpio, como hasta acá, digamos, tenemos varias verdades incómodas. Lo primero es entender como que la verdad incómoda es que tu equipo de laburo en realidad no es el que figura en el organigrama, sino que tenés tantos equipos de trabajo como procesos estás involucrado. Exacto. Eso es como primer quiebre de esquemas, ¿no? Y realmente si te vas mañana a trabajar y vas con este paradigma, tu performance va a cambiar de manera significativa. O sea, la vas a romper en el trabajo porque lo entendiste todo, entendiste que sos parte de un sistema. Obviamente, y no de un área. Y no de un área, exacto. Sos parte de una organización, no sos parte de un área. Eso me parece como... es un antes y un después en tu vida profesional. Porque incluso el alcance o el impacto que va a tener cada resolución o cada grano que aportes es resultado organizacional. Y vas a comprender cómo funcionan las organizaciones. Mucho, sí. O sea, si querés dar un salto de calidad... mañana entras a trabajar con esta nueva mirada. Mindset, sí. Esa es la primera verdad incómoda. Segunda verdad incómoda que traíamos acá es que muchas veces quien hace, tracciona o genera esfuerzos o tareas no se lleva los aplausos. Ahora, ¿está bien que te hayas comprometido a llevar esa mochila? Porque capaz que el aplauso desde el día cero no estaba dado para vos. Entonces digo, capaz te estás metiendo donde no corresponde. Y la respuesta natural es decir, che, ok, lo que pasa es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Bueno, y ahí hay un problemón de ahí tendrás liderazgo. Que interpretar, che, igual si no lo haces vos, no lo hace nadie. Y bueno, que no, si no es tu responsabilidad, que no lo haga nadie y que salte a ver quién es el que lo tiene que hacer. ¿No? Bueno, claro, pasa que eso en términos teóricos suena re bien, pero cuando estás en la práctica, que tenés el cliente sentado enfrente tuyo, que el servicio tiene que salir y estás en un... Eso de que explote todo, no, porque explota todo y la empresa se va a freír churro. Lo que digo es, resolvés, pero tiene que haber una conversación incómoda posterior y tiene que haber una revisión de... los roles y responsabilidades. De los roles y responsabilidades, necesariamente, porque no es sostenible en realidad. Entonces, con esto no porque quiero decir... te vas a frustrar. No, pero más allá de la frustración. Digo, o sea, sí, eso en materia individual, pero pensándolo a nivel de organización, digo, quemás a la gente y no tenés resultados. O sea, suma cero, ni siquiera cero negativa. Resta. Sí, resta. Entonces, lo que digo es, obvio, si va a explotar, explota... pero capaz hay que evidenciarlo y después de evidenciarlo... Pero el impacto también. Sí, obvio. Y digo, es que después de decir, che, esto para que no vuelva a suceder, entonces debería, o necesito más recursos, o sea... ordenarse, identificar cuáles son los puntos de dolor de ese proceso. Y si claro, no tenés... pero es que a veces no existe y por... condición, o sea, te llevo a la vida real. Si no tenés... A veces no se puede, o sea... Bueno. Pero a veces sabemos que, che, realmente lo que necesitamos acá es un recurso más por esto, por pero no te lo puedo pagar. Bueno, entonces veamos cómo dividimos las tareas para no... No lo quiero hacer. Bueno, porque no es mi responsabilidad y no es mi... bueno.
Y ahí... Bueno, pero esa es la realidad organizacional. Bueno, o sea, la posta, así, blanco y sobre negro. Bueno, pero también una cosa es la teoría y otra cosa es tipo el Pero día a también día. para eso hay rangos jerárquicos que determinan cuestiones de, ¿no? Bueno, acá necesitamos gente que haga esto, esto y esto. Sí, pero a veces no se puede. Porque a veces tenés un contexto, no sé, gremial, político. Vos necesitas que suceda A, B, C. Y A, B y C, vos sabés que debería ser y no se puede. Y no se puede. Y ahí sabes que vas a tener ese costo de no calidad, ya sea económico o de sobrecargar un recurso. Bueno, y ahí es donde viene la tensión, esto que decíamos de la vida, de la visión macro a la visión micro. La verdad incómoda para el individuo que está en esa situación es poner límites y poder negociarlos, ¿no? Pero negociarlos primero con uno mismo, porque en general ni siquiera es un problema de la organización. En general es la persona la que asume la responsabilidad porque está comprometida con el resultado. Y igual, como está tan acostumbrado a la vorágine, se olvida de pedir ayuda. Igual ese sería el mejor de los casos, porque también está el peor de los casos, que es el pasivo, el que no se hace cargo. Bueno, claro, ¿no? Porque está el pasivo, tenés una persona sí, es verdad. O sea, sí. Porque los recursos están. Puede ser, de acá venimos con otra verdad incómoda, porque no es tan así, diría yo. Ahí, tipo, te entiendo dónde vas, pero lo que uno naturalmente cree en las organizaciones es que el otro está en una situación pasiva. Y ahí volvemos a la misma situación. No. Y la realidad es que la propuesta de esta verdad incómoda sería pensarlo en estoy subsidiando un proceso de un otro porque lo que quiero que suceda conmigo no es prioridad para esa persona. Exacto. Eso te establece en un marco de conversación habilitante y no en una guerra campal. Es otra verdad incómoda, porque lo que vos decís de los demás dice más de lo que vos que de los demás. Identificar que para el otro no es prioritario lo tuyo, y ahí, ¿cómo haces? Porque pasan todas las áreas, ¿eh? Y pasé por más de una gerencia en distintas organizaciones y siempre. Y sí, no todos tenemos las mismas prioridades. Sí, eso uno, pero no es lo que nosotros verbalizamos en nuestro lenguaje. Obvio que no. Decimos, estos se rascan todo el día. Y justo ves a alguien tomando un mate y decís, ¿ves? Como el sesgo de la confirmación. Sí. Ves a dos personas riéndose y dicen, no, y ellos se ríen y uno está hasta las manos y no sé qué. Claro, lo que uno no ve es que a lo mejor te fuiste a las 5 y se quedaron hasta las 7, ¿no? ¿Viste? Bueno, esas cosas que uno no ve. Entonces digo, che, acá qué onda. ¿Cómo los mandos... Y pongo énfasis en los mandos medios porque son los que refuerzan una manera de mirar a la organización bajo el equipo, ¿no? Son la línea directa del que tiene contacto, claro, con el líder, con el CEO. Sí. Entonces, es muy importante en realidad ese rol, ¿no? Y a veces hablamos que por ahí ese rol suele estar por ahí un poco relegado o abandonado más que abandonado, solitario. Yo te diría más que ser mando medio es solitario. Es bastante solitario. De hecho, son como el jamón del sándwich, sí, ¿no? Porque ¿quién es el equipo de trabajo del mando medio? Digo, recién nosotros decíamos, bueno, ¿quién es tu equipo de trabajo? ¿Es el organigrama o es el organigrama o son las personas involucradas en cada proceso? Ok, yo me atrevería a afirmar o diría que vos tenés tantos equipos de trabajo como. Ahora, aplica también para el mando medio. Sin embargo, eso no excluye que tu equipo de trabajo también es el que tenés el organigrama. Digo, nosotros como profesionales tenemos una dualidad de equipos. Tenemos el organigrama porque es el que te da el sentido o el criterio de tu unidad especialista, por ejemplo, claro, finanzas, administración, logística, lo que sea. Y con ese criterio especialista vos tenés que nutrir un proceso. Entonces vos trabajás en o sea, tus equipos de trabajo son los involucrados en el proceso
y tu equipo de expertise o tu dirección técnica está dado por organigrama. Así que te diría que tenemos una superposición de lógicas de equipos de trabajo. Los dos son equipos de trabajo, pero se superponen. Tendrían que estar coordinados. Sí, o sea, vos trabajás en conjunto con otras áreas para cumplir con un objetivo o un proceso, pero a la vez tenés... Es que ahí va, yo digo que vos no tenés que juntarte con otras áreas. Vos te juntás con tu equipo, que tienen criterios especialistas diferentes. Ok, sí. Y bueno, pero eso hacen que puedas cumplir el objetivo. Obvio, pero vos no te juntás con otro área. Te juntás con tu equipo de trabajo. Okay. ¿Me entendés? Eso es lo que quiero romper. Vos no te juntás con un otro. Vos te juntás con tu equipo de laburo. Como una célula de laburo, tipo más... Sí. Creo que funciona mejor una organización si es más de tipo ágil, que para este proyecto u objetivo nos unimos, y estas 7 personas somos parte de este equipo. Se resuelve el proyecto entonces se disuelve, el proceso. Pero si estamos hablando de un proceso, se sostiene en el tiempo. Y mi equipo de trabajo está vinculado con el de operación, el de finanzas, el de no sé qué, ¿no? Sí. Y entonces ahí encaras diferente la organización. Sin embargo, no excluye o no anula que vos tenés tu equipo de trabajo organizacional, donde vos tenés una línea criteriosa especialista. Entonces, tienen que superponerse las dos lógicas de laburo, los dos equipos de trabajo, pero son... se superponen, pero son lógicas diferentes. Es que esa unión de las diferentes lógicas es lo que va a hacer que tu objetivo en ese proceso se pueda cumplir de mejor manera, ¿no? O sea, porque también a veces, cuando empezás a tener esta visión, empezás a ver cuando el que antes era parte de otra área, ahora es parte de tu equipo, empezás a ver como que te pones un poquito en los zapatos del otro. Entonces esa miradita de, no, ellos, pará, ¿no? Capaz tenía toda esta carga que yo no la estaba viendo, ¿no? Te ayuda a ponerte en los zapatos del otro y poder ver cuáles son los roles o responsabilidades o la carga que está llevando el otro. Sí, 100%. ¿Sí? Ahora, otra verdad incómoda que suele pasar en las organizaciones es que cuando si vos tenés una organización donde naturalmente trabaja por silos, digamos, de manera especialista, vamos a llamarlo, empieza como a romper ese silo y se empieza a trabajar en equipo con otros, como que el mismo equipo lo taguea como el bichito raro, ¿no? Como, sí. Porque está hablando con otro, ¿por qué no viene a almorzar con nosotros? ¿Por qué, no? Empieza a haber como un efecto de la manada, un nosotros versus ellos, que de alguna manera va diluyendo ese sentido de integración, ¿no? Puede ser, sí. Entonces, hay gente que a lo mejor dice, claro, me hace todo el sentido, pero es que no lo puedo hacer. Es que no. No, porque empiezo a ser etiquetado por mi propio equipo de laburo. Pero ahí depende mucho de la cultura organizacional, ¿no? Si está muy encriptada en el silo, ¿y por qué usamos el término silo para definir Iluminame. Estas organizaciones? Que vos lo mencionaste el otro día. Por los silos en donde se guardan los diferentes tipos de grano para que no se mezclen, ¿no? Que estamos en Argentina, es inevitable. Hablar de granos en Argentina. Pero eso lo esquematiza muy claro, ¿no? Es como que el grano, este tipo de grano va acá y no. Te clasifico por tipo de grano. No es que tengo un mix de semillas. Claro. Ni en pedo. No. Nosotros promovemos el consumo y el de mix de semillas. Bueno, esto. Ahora, entonces, sacando esta situación, digo, los celos, ¿podría llamarlos celos? Que existen en los equipos de cuando alguien, digamos, conecta con el otro. Suele pasar, sí. Sí, pasa. Entonces, digo, eso existe también. Lo y peor, si estás siendo vos el celoso, please, mira de nuevo este episodio. No, lo peor es que si sos un mando medio y estás teniendo esa actitud, ten en cuenta que lejos de sumar, estás restando, porque tu equipo puede... Mando medio, gerente, líder, sí, todos, ¿no? Digo, de ahí para... Pobre mando medio. Y acá otra verdad incómoda. Pobre mando medio. Abrazamos a los mandos medios en este preciso instante. Yo no sé, cuanto más va ascendiendo una persona en jerarquía,
más solitario es el día a día. Primero porque a lo mejor, no te digo ahora que me lo decís, sí, me hace sentido. Cuando veo mandos medios, digo, es verdad, el mando medio no tiene un compañero. O sea, tiene colegas, claro, pero ¿qué pasa? El mando medio y el gerente general incluso, tienen responsabilidades y data que... Primero, manejan información que tienen que gestionar. Digamos, son como un fusible o como una situación de... nexo. Sí, pero como una red de contención de la presión organizacional, ¿no? Y conforme más arriba está, ese nivel de presión es mayor. Primero porque tenés información sensible de mucho impacto para el negocio, para las personas, para el entorno. La segunda situación es que no te digo nada si la persona creció dentro de un equipo y ascendió, que ese ascenso no siempre es bien recibido por tus pares, ni por tus pares de la organización en general, no por tu equipo particular, o a veces súper bien recibido, pero había alguien que quería esa posición y entonces hay una frustración ahí que gestionar y que no es cómoda para nadie, ni para el que tiene la posición, ni para el que la quería y por alguna razón no la tuvo. Eso, bueno. Ahora, cuando vos, volviendo a esto de la solidaridad, de ser solitarios, es que vos tenés que lograr liderar los esfuerzos de un equipo de laburo para que cumplan unos objetivos sin poder comunicar la totalidad de la información y hacer que cualquier información que pueda estropear el cumplimiento de ese objetivo no interfiera en la emocionalidad de tu gente. Entonces vos tenés que ser un nexo, un traductor y un filtro de la información que ofrece. Y eso además te permite trabajar en alguna situación con colegas, pero en muchas otras te quedás como en soledad, porque obviamente no se lo podés contar a tu pareja en el caso de que tuvieras pareja. Por supuesto, no se lo podés contar a un colega de otro área o especialidad, porque a lo mejor no aplica o no puede llegar a tener algún tipo de impacto. No puede tener algún tipo de repercusión que no puede filtrarse. O si vos mencionas una anécdota, una situación o algo porque querés descargarte o porque querés compartir una buena práctica, tal vez le afectó negativamente a tu equipo, ¿no? Entonces, y cada vez la cantidad de personas que involucran esos estratos son cada vez más acotados, ¿no? Y no te digo nada si vivís en el interior, donde vos vas al supermercado y te encontrás con la gente con la que trabajás, que sí, es el común. Eso es así, eso es como nuestra en nuestro día a día. Entonces, ahí, si estás mirando este episodio y de pronto estás en esta situación de liderazgo, no importa exactamente si sos mando, medio o gerente, es natural que empieces a buscar red en unos contextos externos, como por ejemplo, no sé, si sos mujer, fuera argentino, mujeres ejecutivas, o por ejemplo, los grupos Vistage, o si estás en el agro, los grupos CREA. O sea, buscar. Digo, hay un montón de redes de mentoría o de trabajo de liderazgo que son grupos chicos, confidenciales, que no figuran en un posteo de LinkedIn porque tampoco querés que te expongan. Digo, conforme vas avanzando hay un montón de situaciones que vos tenés que cuidar, ¿no? Como líder. Como líder, sí. El vocabulario. Si antes le decías a tu compañera negri, no sé, ya no podés decir negri porque tiene una connotación, porque ahora vos tenés una posición de poder diferente. No, hay un montón de situaciones que significan asumir ese rol, implica una responsabilidad que te da cierta solidaridad o bueno. Eso es re incómodo también porque es una verdad muy incómoda. Sí. Porque sobre todo las personas que están más en la base de la pirámide jerárquica suelen decir no, porque no se dio cuenta, nunca me contesta, que se cree, ahora que no sé qué, que yo no entiendo porque no sé, y en realidad es que no entendés porque no tenés información completa y no sabés la presión que tienen esos zapatos, ¿no? Y depende del contexto organizacional en el que esté y de qué tipo de liderazgo estemos hablando, de qué rol especialista estemos hablando, tiene unas responsabilidades y unas cuestiones que gestionar que
que difieren de lo que vos tenés como expectativa. Uno está muy metido en la operativa. Y no te digo nada, con esto cierro, porque se nos está acabando el tiempo. Sí, estaba pensando eso. Pero no te digo nada cuando vos tenés un equipo de especialistas y el especialista te dice, yo podría ser jefe, porque al final lo decido todo yo. ¿Y ahí? ¿Qué onda? ¿Eso va a ser para el próximo capítulo? Sí, ¿no? ¿Qué pasa cuando...? Y ahí podemos tirar la frase entonces. ¿Cuál es la frase? El que sabe, sabe. Y el que no es jefe, ¿no? Entonces... Bueno, próximo episodio. El que sabe, sabe. Y el que no es jefe. O eso dice la sabiduría popular, ¿no? Y ahí vamos a indagar un poquito. A ver, ¿de qué va? Bueno, ahí ya te digo que no... Sí, somos detractoras un poquito pero bueno, la idea es poner algún título picante que llame a todos, pero hay una porque verdad. Liderar tiene que ver con otras cosas que ser especialistas en un tema. Ese es el spoiler del próximo episodio y no capítulo. Bueno, entonces, Cele, para cerrar, no tires el agua. Para cerrar, nos pueden seguir en YouTube primero. Se suscriben. Tienen que poner like y tienen que comentar. En Spotify también. O sea que si son de escuchar podcast mientras caminan. Y otro tema. Si les interesa empezar a hacer networking y no saben cómo, este podcast es la excusa perfecta. Sí, tal cual. Para hablar, para compartirlo, para mirar lo que dicen Somos Mandos Medios o hablar un poco de los aplausos. Somos la nueva excusa de conversación. ¿Cómo te quedó el ojo? Ahí está. Y bueno, con eso cerramos. ¿Se finí? Sí, nos vamos. Suscríbanse y denle like. Tres, 2, 1. Para. Ay, que no veo con las lágrimas. Ay, sí. Si esta conversación te gustó, compartila con alguien que también pueda disfrutarla. Si te quedaste con ganas de más, dale play al siguiente episodio. Suscríbete a nuestro canal. @fuera de agenda podcast.